Damos inicio. Pues primeramente les agradezco el estar presentes aquí en esta culminación de nuestros proyectos finales, de un trabajo de varios meses que pues aquí está reflejado todo lo que hicimos para dar ese agradecimiento para la academia. Primeramente, quiero iniciar con una pregunta. Eh, para ustedes, ¿cuál es el objetivo principal de Productor Agrícola San José para la costeña? Pues, Gama, si me puedes, lo que tú creas. Producir más con menos y la mejor calidad posible para la cosecha. Doctor. Sí, efectivamente es producir la mayor cantidad posible de producto al menor precio factible, pero siempre con la calidad que necesita la planta para el proceso adecuado de productos que tenemos. Pues efectivamente, a lo que yo estuve checando y al momento de seleccionar este tema de gran importancia, pues me di cuenta de que lo principal o la razón de ser de Productor Agrícola San José es producir con calidad para la costeña, que es pues digamos, empresa hermana o primeramente ese consumidor de Productor Agrícola San José. Por lo que lo principal que nosotros tenemos que cuidar es la calidad para entregar en costeña. ¿Y por qué seleccioné este tema? Porque al momento de hacer todo este movimiento para entregar lo que es el tomate para la costeña, muchas veces en temporadas pasadas se sacrificaba lo que es la calidad por la cantidad. De modo que para mandar más toneladas que se vea reflejado para el RTL en ganancias, pues se veía un poco mermado por el tomate de aplastado que llegaba hacia allá, que no se veía aprovechado para nada y que pues causaba un poco de conflicto para costeña para su procesamiento, ya que pues eran toneladas que se tienen que pagar, pero que al final van a la basura, que no se utilizan. Entonces, con esto doy inicio a la introducción, que la Agrícola San José abastece de tomate para la elaboración de pasta a la empresa La Costeña, por lo que el manejo de post cosecha es un factor crítico para asegurar la calidad de la materia prima. No obstante, se ha identificado pérdidas significativas ocasionadas por daños, principalmente por el aplastamiento del fruto debido a la sobrecarga, aunado a una altura no regulada en las cintas para el transporte del tomate. Estas condiciones generan que el tomate que está en la parte inferior se vea dañado dentro del proceso y que sea desechado como merma. Objetivos. Estos fueron los objetivos iniciales que se dieron cuando se planteó este tema, que primeramente era reducir la merma de tomate en un 3% a un 1%, aunado a encontrar la altura ideal de las tinas para un transporte sin daño de tomate y reducir la pérdida de zumo. Estos datos se dieron porque fue en una junta que se tuvo en Costeña con Rubén Misael, el encargado ahí de calidad de Costeña, pero estos datos son plasmados en probeta. Lo que se saca de probeta y que ahí se saca el porcentaje, ese es ese porcentaje que vimos aquí reflejado, que no es el real que al final se ve afectado ya en el momento de su proceso. Y pues el encontrar la altura ideal, ¿por qué? Porque si nos vamos a una comparación con los campos de California, pues allá la altura de las tinas pues anda oscilando entre los 1 metro 10 o 90 centímetros, que esa sería la altura ideal para un correcto transporte para el tomate para industria. Y reducir la pérdida de zumo. ¿Por qué? Porque pues al tener pérdida de zumo significa tomate aplastado. Tomate aplastado, tomate que no se va a utilizar para el proceso. Tomate de buena calidad, bien formado, sin aplastado y bien cuidado, es tomate que va a llegar a pasta, kilos que se van a ver aprovechados y pues va a ser mayor ganancia para la costeña y pues un producto de mejor calidad entregado de nosotros como agrícola. Entonces, damos pie a lo que fue la metodología. Primeramente, designamos los niveles. Fue una junta que tuvimos con el ingeniero Marco Julio, ingeniero Salazar y demás presentes, en donde optamos por implementar estos niveles. ¿Por qué? Porque de ese modo tendríamos un control
de carga. Entonces, implementamos lo que era nivel 1, que era el más bajo, a una altura de 1.10. Nivel 2 era el raso. Y nivel 3, que era un copete o bola chica. Y el nivel 4, que era a toda la capacidad del Thornton o de la tina. Después se hicieron pruebas en descarga de costeña. Se tomaban ciertos carros de ciertos campos. Todo ese tomate se trataba de poner una sola tina para cachar la merma de esos mismos carros, pesarla y sacar el porcentaje real que se salía de ese tomate, de esa tina, a cierto nivel. Y como último fue la medición de pérdida de zumo. Esto fue algo que se implementó en el trayecto porque, en primera, las pruebas eran un poquito más laboriosas, más tardadas y de más autorización de costeña hacia nosotros para poder realizarlas. Entonces, en una plática que tuvimos ahí con Misael, nos dijo que eso era un punto muy importante que teníamos que estar revisando, porque significa que el tomate no está aguantando y es un indicador más rápido para tenerlo a simple vista. Pues lo medíamos diario y ahí teníamos un dato más real. Niveles de altura. Pues como lo dije, fueron los niveles 1, 2, 3 y 4. Esto se hizo para, como lo comenté, tener un mejor manejo, ya que anteriormente, en temporadas pasadas, el pago hacia los fleteros o los de la alianza se hacía por toneladas. Entonces, en este año se implementó algo completamente diferente, nuevo y para algunos no viable, que sería el pagar por metros cuadrados. Se hizo una medición de cada una de las tinas, largo por ancho, se sacaron los metros cuadrados, se dejó la altura, no se midió. ¿Por qué? Porque esa iba a ser implementada por la agrícola. ¿Para qué? Para tener esa altura ideal o esa altura para poder trabajar estos 4 niveles sin tener ese exceso o ese excedente de maderas que harían ese aplastamiento del tomate. Y pues eso. Continuando, buenos días, con las pruebas en costeña. Aquí realmente nos vimos muy limitados para poder hacer esto. ¿Por qué? Porque era una autorización del jefe y en un inicio nos dijeron que sí, que estábamos con barra libre. Pero no fue así lo que realmente pudimos ver o tenerlo ya en su momento. Aquí de momento solo pudimos hacer 3 pruebas. ¿Por qué? Porque implicaban la recepción de 3 carros. Como mínimo lo teníamos para tener un dato más amplio. 3 carros. Después teníamos que tener una tina lista de costeña, quitar las tinas que tenían ahí ya en el proceso para cachar la merma y poner las nuestras ya pesadas para saber cuánto era el peso de esa tina, para después pesarlo de solo la merma. Aquí puse como ejemplo 2, que en un inicio hicimos una prueba en un nivel 4 con una variedad Sun 6200, que sabemos que tuvimos un problema bastante grande con lo que es el hongo. Intentamos con un nivel 4 y nos dio una pérdida real de un 7%, lo cual sí fue bastante alarmante. De ahí, de modo que después, a los días, cuando ya nos pudieron dar chance, hicimos una prueba nivel 2 con una variedad diferente, que fue el 1902, y tuvimos un desperdicio de un 2%. Todo esto lo teníamos para tener ese dato real, porque en un principio lo que se platicaba con Costeña era hablar de ese 3% que se daba, pero en probeta. Pero realmente aquí nos dimos cuenta de que era mucho mayor elevado. Esto hablando de un nivel 4 sin las tablitas que teníamos en los años pasados. Así que si nos vamos a retomarlo en los años anteriores, aquí sería mucho mayor el desperdicio. Como simplemente tomamos de ejemplo cómo se miraban los patios de costeña, de la agrícola, para la recepción o donde se estacionaban las tinas, que era un desmadre, o sea, era mucho cochinero, el zumo que se había ahí desperdiciado, carros atorados que se atascaban, y pues aquí vimos reflejado eso. Como les digo, fueron solo 3 pruebas,
Era una autorización que se batallaba mucho para poder hacer esto. Necesitábamos de bastante gente que sí nos apoyaba ahí dentro de Costeña, pero al momento de que ya nosotros teníamos nuestros carros listos para hacer estas pruebas, nos decían que, hey, que no, ahora no, mañana. Ok, volvíamos el día siguiente con esas pruebas, hey, no, mañana. Y así me tuvieron bastante y pues optamos por dejarlo de lado porque sí era algo muy laborioso, que no se sentía ese apoyo de parte de ellos. Lo que logramos aquí con esto fue que aquí, por ejemplo, nivel 1 fue el mínimo aplastamiento y la mejor conservación del tomate. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que son menos peso al final para ser aplastado por el tomate que queda en la parte de abajo. Esto es algo claro que ya se tenía, que era de esperarse. Nivel 2 es un aplastamiento leve, nivel 3 es un aplastamiento moderado y nivel 4 un aplastamiento alto. De modo que en lo que tomamos todo esto en cuenta, los niveles 4, aunado de ciertas problemáticas por hongo, o a veces por un lapso muy corto del corte del riego, el tomate que se veía estaba más flojo, pues se veía más reflejado en este punto, que el nivel 4 era lo más aplastado que se sabe que ya se tiene, y cada que se entregaban carros así, era una alegata con los de Costeña. Era un poco complicado porque pues al momento también se me pasó. Todo esto eran lo que estuvimos checando diario, día con día. Yo tenía un muchacho ahí en Costeña que me pasaba los datos y todo eso yo se lo mandaba al ingeniero Marco Julio, y en conjunto de nosotros dos mandábamos lo que eran los niveles diarios. A lo que se veía viendo acá en Costeña, todo lo que es cómo se miraban los tomates, cómo salían ahí adentro y así. El indicador de zumo este cálculo nos ayudó para tener una evaluación más rápida. Fue más sencilla, fue irreal, porque, como les digo, al tener un aplastamiento elevado de zumo, pues teníamos un aplastamiento mayor, algo lógico. De modo que muchas veces a los carros se les pusieron estos desagües con ese mismo propósito, para que en todo el camino estuvieran tirándolo lo que iban a tirar, y ya acá no tuviéramos esa problemática que se tenía en los patios, para que no tuviéramos ese antecedente que ya había, pues. Entonces nosotros lo aprovechamos para estar midiéndolo todos los días, carros que se miraban con mayor, que estaban chorreando más. Y lo sacamos por un gasto por minuto. Poníamos la probeta, esta nos la prestó Costeña, nos daban la probeta, lo calculamos por 20 segundos, dependiendo de lo que nos diera, era lo que nosotros lo convertíamos al gasto por minuto. Y en una plática que tuvimos con Costeña, estuvimos hablando de que un gasto de 500 mililitros o menos era aceptable, que todavía era un tomate que estaba en los límites para poder, de la carga, porque es algo normal, es algo inevitable que se tiene que aplastar, pero ¿qué tratamos nosotros con esto? De minimizarlo y entregar mejor el tomate. Y mayor a 500 mililitros, ya era un aplastamiento mayor, que teníamos que tener más cuidado de que si era exclusivamente ese carro, o el lote, o la variedad. Y pues ya sí se miraban carros de más de 1000 mililitros, y era donde un llamado rápido hacia el ingeniero Marco Julio, y ya hacíamos esas variaciones de los niveles. Costos por nivel. Aquí este es el punto más llamativo o más crítico que pudiera llamarnos más la atención, que son los costos. El nivel 4 pues es el que menos costo representa, que varía entre los 300 y 320 pesos por tonelada. El nivel 3 rondaba hasta los 350, 360 pesos por tonelada. El nivel 2 se iba hasta los 400, un poquito menos, 480, 400. Y el nivel 1 hasta los 450 pesos. ¿Por qué? Porque pues el nivel 1, al tener menos carga y tener un precio ya establecido de los Tortons, fijo, ellos ya no ganaban por tonelada, a ellos se les tenía que pagar sí o sí, y nosotros como agrícola se absorbía esta variación. Pero como les digo, se hizo para tener una idea clara para poder entregar este tomate de mejor manera, porque de nada nos sirve, porque para los que no estaban, de nada nos sirve estar entregando tomate aplastado o tomate que no va a ser
utilizado de buena manera, si no, o sea, de nada nos sirve porque estamos en conjunto. La Costeña, San José, empresas, son empresas hermanas, entonces hay que trabajar en conjunto. Y era una alegata de los carros con cargas excesivas que llegaba tomate muy aplastado. Entonces, esto fue lo que se promedió. Varía mucho porque hay carros un poquito más grandes, con las tablas que algunos no se las quitaron. Y para el operador a veces es un poco complicado el estar calculando esos niveles. Sí se platicó, sí se habló, se entendió, pero pues la realidad ya en el campo es muy diferente. El estar ya cargándolas no es tan fácil. Se hizo una línea a la altura de 1.10, que sería como el nivel 1, pero pues realmente para estar calculándola para ellos es un poco complicado. Se hizo lo que se pudo con los operadores, que nos ayudaron bastante, y con todo el personal en campo. Y fueron los datos que nos arrojaron, por eso un poco elevados todo esto o la variación. En comparación con el año pasado, tenemos un incremento de 93 pesos por tonelada. Aquí está, pues fueron 312 pesos por tonelada promedio a este año, que todavía no se ha terminado de pagar los fletes, pero se hizo el cálculo con el presupuesto. No tenemos el dato final, espero más adelante poder tenerlo y ya tener ese dato 100% confirmado. Obviamente todo esto está junto con todos los campos de aquí del campamento, de Bellas Flores, Garantías, Esperanzas y los de Guasave. Es todo junto. Y aquí también. Pero esta es la comparativa del año pasado, donde no se tenían esas regulaciones. Pues sí, se ve más elevado el costo, pero pues es un punto en el que uno tiene que decidir, o dependiendo gerencia o quien vaya a tomar esa decisión, pues qué tanto vamos hasta poder estar jugando con esto, de modo que no nos eleve tanto los costos, porque pues hay un punto de quiebre en el que tampoco podemos estar gastando de manera excesiva nosotros por un tomate que al final no va a ser tan redituable entregarlo. Entonces, el punto es encontrar este nivel medio. Aquí lo que fue las variedades que pudimos hacer nosotros las pruebas fue de que realmente el tomate de la variedad Sun 6200, el nivel 4, definitivamente no te lo aguantaba para nada. Fue un tomate que fue muy batalloso. Lo vimos con todo esto de la problemática del hongo. Lo vi con varios pues RTLs, que los carros rechazados. Otra cosa que me está faltando aquí agregar es que todo esto obviamente pues fue la cosecha mecánica. Si hablamos de la cosecha manual, que se vio con unos cuantos carros que se miraron ya allá en la probeta en Costeña, pues eso es otra historia muy diferente. ¿Por qué? Porque pues ahí ya con gente se cosecha pues un poquito más delicado, por así decirlo, no se ve tan manipulado por la máquina, porque la máquina pues sí al final es muy brusca, y pues tomate que se ve un poquito o que estuviera dañado por X o Y razón, pues en la máquina se ve aplastado más que con la gente. Entonces, este fue como la resistencia a las variedades que se pudo notar al momento. En cuanto a las Haynes, que fueron más resistentes que las un 6200. Fue el indicador mayor o más alto que tuvimos. Bueno, también aquí hay algo que tenemos que tener muy en claro, que las alturas de los carros hay que tener nosotros, bueno, ya eso en conclusiones. Lo voy a pausar un poquito. Primeramente, conclusiones. Los resultados muestran que la necesidad de seguir mejorando la aplicación de los niveles de carga en campo para conservar la calidad del tomate ingresado a la costeña. Se observó que el nivel 4 representa una carga excesiva, generando mayor daño y aplastamiento de los frutos, por lo que se recomienda eliminarlo. Además, es importante establecer una altura estándar en las tinas, ya que aún se observaron tinas demasiado altas, lo que provoca diferencias en la carga y hace que se pierda la finalidad de todos de los niveles establecidos. A esto quería llegar. En un principio se hizo de que le quitaran las tablas del lado donde va a estar el chute. ¿Por qué? Porque pues primeramente, o lo inicial fue que no se dañaran. Porque
muchos carros sí están demasiado altos. Y al momento de hacer la descarga, pues cualquier bajito, cualquier movimiento, pues ya implica en que se pueda dañar. Entonces, si tomamos esa referencia a los campos de California, pues allá son tinas normalitas como las que ya se tienen aquí de las blancas. Entonces, esas sin problema, se baja más el chute, tiene menos altura de caída, el tomate se daña menos, y lo que implica pues mayor conservación del tomate. Eso era lo que quería poner en referencia, que por ejemplo con la gente pues obviamente esto no pasa, es como un punto medio de referencia para tenerlo en cuenta. No es que estoy queriendo volver al corte manual para nada, sino que este punto final de bajar los niveles o dejarlos a una altura de aproximadamente a lo que estuvimos viendo como unos 50, sería una altura buena para tener un buen nivel de carga, bajar el nivel de altura para poder que el aplastamiento o la caída libre sea menor y poder conservar de mejor manera este tomate. Y vuelvo a lo mismo, el nivel 4 para mí fue un nivel un poco excesivo, será cuestión de seguirlo trabajando con un nivel ya estándar de las tinas, porque al tenerlo solo de un lado bajo al 1.50, 1.60 y del otro lado ya llega hasta el 1.80, pues ya ahí no es tan significativo o tan correcto pues para tener nosotros de la altura ideal, pues, porque sí se vio bastante en ese punto. Pues es eso, ni más ni menos, señores. ¿Tienen alguna duda? Si Dígame. alguien tiene una pregunta que hacer, puede hacerla. Yo tengo una duda. Adelante, Freddy. Se entiende, es muy lógico que el costo del flete aumentó porque le metimos menos toneladas, Ujú. pero no cuantificaron lo que se dejó de perder de merma. O sea, yo quiero creer que el tomate que se aplasta, Ujú. a final de cuentas, es una merma que vamos a tener. Sí. No se comparó cuánto dejamos de perder por aplastamiento y a lo mejor eso hace que, porque estaremos perdiendo toneladas, ¿no? Sí. El tomate pesado. En nivel 2, que fue el más bajo que quisimos checar, teníamos una pérdida de aproximadamente 900 a 1 tonelada, que representaba un 2%. En el nivel 4 ya teníamos hasta 7 toneladas de pérdida. 7 toneladas en las que no, pues ahí se veía ya más elevado y pues sí, era un detalle mayor. Esta tonelada de dinero no lo tienes. No lo tengo. Como, es que yo lo interpreté así. A lo mejor miramos que es más costoso en el flete. Sí. Pero a la hora de que no se pierde, perdón, a la hora de que no se pierde cosecha, Uh-huh. pues ahí estamos ahorrando dinero y a lo mejor andamos saliendo igual, pero con cosecha de calidad y sin merma por aplastamiento. Es lo que entiendo. No tengo ese costo o ese beneficio que tendríamos en dinero, no lo represento. Ok. Pues ahí tenemos la tarea esa para La conocer. información ahí está. Yo también recibí eso que tú estás preguntando y me parece que vale la pena. Sí. Bueno, pues ahí está. La información ahí está y se puede hacer. Ok, sale, vale. Obviamente esto es un trabajo que se tiene que seguir trabajando, o sea, la temporada que viene, seguir mejorándolo, porque esto fue un inicio, o sea, es un inicio que empezamos con complicaciones, con muchas limitaciones, pero pues es algo que se tiene que seguir trabajando, encontrar ese beneficio real para la agrícola y pues con mayor amplitud para llegar a eso, pues. Pues muchas gracias, le agradecemos al